Vamos a darle lugar a nuestro expositor Leonardo López. Me gustaría leer algo de su currículum. Leonardo López Monroy se desempeña como consultor empresarial independiente desde 2004 en el área del análisis de información cuantitativa, investigación y asesoría científica y técnica, participando en 2010 en el Congreso de la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión, representando a IVOPE AGB con la ponencia Appreciation Index. En 2013 cumplió 10 años como académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde continúa dando clases y dirigiendo tesis. En 2012 se tituló de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en el recién nombrado Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, recibiendo mención honorífica. Desde entonces ha dado conferencias en México, Perú, Argentina y recientemente en Brasil, donde ha sido nombrado representante en México del Encuentro Latinoamericano de Bibliotecología, Archivística y Museología. De 2004 a 2006 coordinó la exposición muralística Entorno Relativa, que se montó en la Sala de Arte Público Siqueiros del INBA. Por esta misma, en 2007 fue invitado a Mineral del Monte por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para participar en el simposio Medios y Posibilidades en el Arte Contemporáneo con la conferencia La pintura mural en concepto contemporáneo. De 1997 a 2003 trabajó en la Dirección de Investigación y Desarrollo para Estrategia Comercial de Televisión Azteca. De 1993 a 1994 fungió como asesor del comisario A de Finanzas, Turismo, Trabajo y Previsión Social en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. En 1994 obtuvo el título de licenciado en Actuaría por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como miembro de la Sociedad Matemática Mexicana ha participado como ponente en el coloquio de Teoría de las Gráficas, Combinatoria y sus aplicaciones, y varias veces ha sido invitado por la Universidad Autónoma de Querétaro para impartir conferencias de difusión científica. Su interés por la literatura y el arte lo ha llevado a estudiar italiano, francés, inglés, alemán, latín y ruso. El día de hoy nos presenta la exposición Consideraciones sobre el análisis de información cuantitativa. Tiene más o menos, he calculado yo, unos 12 minutos para exponer. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a pasar directamente ya que tenemos un tiempo limitado, voy a pasar directamente a la exposición. La administración pública cotidianamente genera una gran cantidad de información relativa a su actividad. Esta información, principalmente cuantitativa, es reflejo de la actuación diaria de los organismos gubernamentales. Sin embargo, hasta hace algunos años, gran parte de esta información era prácticamente inaccesible y difícilmente susceptible de análisis. Muchas veces la actuación gubernamental camina a ciegas o comete repetidamente los mismos errores debido a la falta de capacidad de análisis de su propia información. El factor principal en muchos casos es el soporte natural, tanto de producción como de preservación de este tipo de información. Intentar el análisis de una gran cantidad de datos en papel y a lápiz es una tarea titánica casi imposible, que rebasa la dimensión humana. La utilización de sistemas computacionales en los organismos gubernamentales es relativamente reciente. La introducción de equipo de cómputo ha sido lenta, quizá en razón de la conservación de la burocracia. La facilidad en la transmisión y el manejo de datos por medios electrónicos ha potenciado especialmente el análisis de información cuantitativa. Por otra parte, este tipo de información bombardea a los ciudadanos cotidianamente de múltiples formas, afectando finalmente sus vidas. Externamente al aparato gubernamental es frecuente encontrar señalamientos o acusaciones sobre la actuación del gobierno derivadas de la errónea interpretación informativa. Así, ya sea en el interior como en el exterior de los órganos de gobierno, el análisis de información cuantitativa ha cobrado cada vez mayor importancia. Muchos son los problemas que enfrenta quien aborda esta labor. Superados los problemas de preservación y manipulación electrónica de bases de datos, existen todavía ciertas consideraciones a tomar en cuenta para quien ha decidido emprender este camino. De esto, precisamente, trata esta conferencia. La información cuantitativa. Lo primero que se necesita para emprender un análisis de información es reunirla. Es entonces que se inicia el análisis. La recopilación de datos debe ser bastante exhaustiva cuando se tiene la finalidad de realizar un análisis. Antes de seguir adelante, será ineludible tratar sobre la diferencia entre datos e información cuantitativa. El término dato, del latín datum, lo que se da,
es, según la Real Academia de la Lengua Española, el antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Es decir, específicamente en el contexto cuantitativo, dato es el átomo de la información que requiere procesarse para transmitir un mensaje. Según Jack Meadows, se puede visualizar como un sándwich en el que los datos son la base que sostiene la inferencia de hechos que a su vez sostiene la inferencia de conceptos de mayor nivel. Así, la selección y organización de datos con un fin determinado se identifica como información. De esta manera, la información es la organización sistemática de datos. En otras palabras, información es el producto que se quiere crear con el análisis a través del tratamiento de datos, mientras que estos últimos son los ingredientes con los que se cocina el análisis de información cuantitativa. Dicho análisis comienza desde la obtención de los datos. Más allá de reunir suficiente información, es necesario reunir una cantidad redundante de datos. La redundancia no es una característica común de la información cuantitativa. Generalmente, el lenguaje matemático sistemáticamente elimina la redundancia con la finalidad de favorecer la interpretación unívoca. Sin embargo, la redundancia es una gran herramienta cuando se elabora un análisis cuantitativo. Disponer de la misma información en diferentes formatos puede reducir su procesamiento o ayuda a visualizar distintos puntos de vista de lo que se está analizando. Se debe ser generoso en este aspecto, ya que una sana redundancia ayudará a resarcir los posibles huecos o descubrir alteración en los datos. Realizar un análisis con datos maquillados es tanto como intentar seducir a un maniquí. Habilidades y datos cuantitativos. Ya sea que se haya elegido estudiar una disciplina humanística o científico-técnica, las matemáticas, se dice, en algún momento nos alcanzan como una maldición persistente. De esta manera, cualquiera que haya sido el camino que condujo al difícil arte del análisis de información cuantitativa, emprender este sendero conlleva el desarrollo de un conjunto de habilidades muy específicas. La más importante de estas es no tenerle miedo a los números. En segundo lugar, está la capacidad para comprender el significado numérico. Sobre este punto es imposible no regresar a la infancia y analizar qué hizo mal el sistema educativo. Todo parecía ir bien cuando a la edad de 3 años somos capaces de levantar 3 dedos. Contar con los dedos parece sencillo. Incluso si Juanito compra 5 manzanas, ningún niño tiene grandes problemas. El trauma surge cuando en el mercado le venden 1 kilo. Con la corta experiencia de un niño es natural preguntarse por qué el número de manzanas no siempre es el mismo cuando se compra 1 kilo. Quizá hubiese sido más claro si todos los dedos de la mano fueran pulgares. En la administración pública, los números se presentan como una prueba o garante de buena actuación frente a la rendición de cuentas del dinero público. Los medios difunden frecuentemente una gran cantidad de información mencionando cifras estratosféricas de gasto, inversión o desvío de recursos relacionadas con la actuación gubernamental. Efectivamente, la información cuantitativa siempre requiere de interpretación. Más aún, bajo el sentido de medición, la información cuantitativa requiere de patrones y métricas con que compararse. Estas cifras constituyen el primero de los tipos de datos cuantitativos que genera la administración pública, la magnitud. La magnitud, como su nombre indica, se refiere al volumen o cantidad de cierto conjunto, ya sea dinero, personas u objetos. El nivel de gasto, el número de personas afectadas, la cantidad de despensas repartidas son ejemplo de magnitudes. Analizar magnitudes implica la capacidad de imaginar el volumen de la cifra en cuestión, es decir, hacer mentalmente referencia a su proporción con relación a un volumen conocido. Así, si se compara ahora el precio de un boleto de metro en la Ciudad de México, que es de 5 pesos, hay que recordar que desde 2010 al año pasado costaba 3 pesos y a partir del 2002 costaba 2 pesos. Cuando comenzó el siglo XXI, el boleto del metro costaba 1 peso. En conclusión, en lo que va de este siglo, el precio de un boleto de metro se ha incrementado 400%. El salario mínimo, en cambio, tan solo se ha incrementado el 77%, pasando de 37.90 pesos en el año 2000 a 67.29 pesos para este 2014.
En otras palabras, cuando comenzó este siglo con un día de salario mínimo, podría comprarse casi 38 boletos de metro y ahora solo puede comprarse un poco menos de 13 boletos y medio. John Allen Paulos ha esclarecido varios ejemplos mediáticos de mala interpretación de magnitudes. El origen del problema, aduce él mismo, es definitivamente un tipo muy específico de falta de comprensión que tiene que ver con el grado de abstracción numérica que no logran desarrollar muchas personas. Este es sin duda el problema más significativo de lo que denomina anumerismo. Como concepto, el anumerismo resulta paralelo a ser analfabeto funcional, es decir, que se refiere a la brecha entre reconocer los símbolos numéricos pudiendo incluso realizar operaciones y verdaderamente entender el concepto abstracto de lo que representan, análogamente a la relación entre lectura y comprensión lectora. La capacidad de imaginarse el volumen que representan las cantidades analizadas cobra todavía mayor importancia cuando se analizan datos estadísticos. Por una razón muy simple. Ante la imposibilidad de contar el total de una población, la estadística supone abstraer las proporciones que la integran, valiéndose de una poderosa herramienta, la probabilidad. Es decir, que aunque no se conozca el tamaño del pastel, se puede inferir cómo está repartido. Las estadísticas son otro de los tipos de datos cuantitativos que se encuentran frecuentemente en la administración pública, muchas veces ligados al concepto de democracia bajo la premisa de la mayoría lo quiso. Se supone que dicha información describe tanto la acción gubernamental y los resultados de su acción en función de la voluntad del colectivo social. Más allá de los problemas de volumen, analizar estadísticas tiene la dificultad de cómo se obtuvieron. Es frecuente que se afirme que la estadística es fácilmente manipulable. Esta mala fama está relacionada con el complejo proceso para producirla, donde cada detalle, si no se tiene el debido cuidado, puede alterar el resultado final. Bajo consideraciones distintas, las probabilidades también son diferentes. No hay que perder de vista que dicho resultado está desligado de su origen al abstraerse y vertirse en un molde de tamaño estándar. Es decir, el pastel siempre pesa 1 kilo, y después de apagar las velitas es difícil reclamar por qué mi rebanada es tan pequeña. Mi recomendación en este sentido es, no deje de leer las letras pequeñas. Los datos estadísticos siempre suponen un estudio previo, ya que se elaboran con el principio de que no puede medirse lo que no se conoce. Este estudio generalmente señala la compleja metodología que se siguió para obtener los resultados y el grado de exactitud con que estos se presentan. Es precisamente aquí donde una revisión cuidadosa puede advertir la posibilidad de cierta distorsión en los resultados. Por otra parte, el nivel de exactitud es un parámetro que para fines de análisis no debe de perderse de vista. Concretamente, se puede imaginar como el ancho de un cuchillo con el que se parte un pastel o el grueso de un lápiz cuando se dibuja un plano. Así, las rebanadas no son exactamente del tamaño que se supone que deberían de ser, sino una aproximación. ¿Qué tan buena es esta aproximación? Es lo que nos indica el nivel de error. Entonces, de acuerdo a su nivel de exactitud, los datos estadísticos podrían imaginarse no como cifras puntuales, sino más bien como intervalos, aunque despreciables en el caso de que el nivel de error sea suficientemente pequeño. Pero sin perder de vista que la suma de todas las partes no puede rebasar el total, es decir, el 100%. Finalmente, el tercer tipo de dato cuantitativo que se encuentra con frecuencia en la administración pública es lo que se conoce como indicador. Los indicadores conllevan en su cálculo cierto procesamiento que hace referencia a otros datos. Sobra decir que el análisis de indicadores supone que se está familiarizado con las magnitudes que participan en su cálculo. Es como revisar la lista de ingredientes para hacer un pastel. Si no se le ha puesto suficiente azúcar, no podemos esperar que esté muy dulce, así como no podemos esperar que sepa nuez si solo se le han agregado pasas. Conocer cómo alteran el indicador las magnitudes que lo integran es fundamental para el análisis. En ocasiones, este preprocesamiento es la proporción con respecto a otra magnitud. Es así que este tipo de dato indica la proporción que guarda una magnitud con relación a otra. Aunque existen otros tipos de datos en la administración pública, su uso no es tan frecuente como los aquí comentados. Análisis y entropía. La selección y organización de los datos los transforma en información portadora de un mensaje. Una vez realizado el análisis, la información resultante debe presentarse de manera clara y contundente.
Generalmente, el análisis de información cuantitativa está acompañado de tablas, diagramas o gráficos con el objetivo de ayudar al destinatario a comprender el resultado. Las tablas son en general una buena opción para condensar información de consulta, muy útil para la presentación de información puntual. Sin embargo, la presentación de largas tablas dificulta la transmisión del mensaje. Por su parte, la utilización de gráficos sintetiza el mensaje en una imagen, lo que facilita su comprensión. La facilidad con que los medios computacionales generan una gran variedad de gráficos aparentemente simplifica la labor. En ocasiones, el exceso de opciones se vuelve confuso. Edward Tofte afirma que las gráficas deben dirigir la atención del observador hacia el sentido sustancial de los datos, no a otra cosa. Para esto, el tipo de gráfica debe estar de acuerdo con el contenido que representa. Es fácil representar las proporciones con un gráfico de pastel. Tanto las magnitudes como los datos estadísticos generalmente se adaptan bien a este tipo de representación. Aunque si la cantidad de proporciones a representar fuese alto o las diferencias entre ellas muy pequeña, lo más claro es utilizar un gráfico de barras. Los gráficos de líneas o de áreas son generalmente utilizados para representar tendencias o información secuencial. Los indicadores pueden adoptar una gran variedad de formas. En ocasiones, la elección de un formato poco adecuado para la representación de información cuantitativa tiene la finalidad intencional de dificultar la transmisión del mensaje. Finalmente, como comenta Jack Meadows, y con esto termino, el ser humano afronta el análisis de información como nadando en un mar de datos que selecciona consciente o inconscientemente de acuerdo a su relevancia para sus propios propósitos. Dicha selección representa una tentativa de poner algún orden en la confusión de datos que compiten por su atención, transformando así la alta entropía en una más baja. El proceso significa organizar los datos de manera que obtengan significado. Es así como, como al reducir la entropía, los datos se convierten en información. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Leonardo López Monroy. No hubiéramos querido estarle indicando el tiempo porque la verdad, pues con esas gráficas que nos trajo, pues despertó todavía más el apetito, pero nos imaginábamos el postre, ¿no? Y muchas gracias. Yo sé que la mayoría de nosotros cuando realizamos investigaciones y más cualitativas, luego cuando nos encontramos con gráficos, pues desgraciadamente luego no hayamos qué hacer, ¿no?, con tanta información. Entonces, bueno, esto yo creo que nos ha aclarado mucho las cosas. ¿Y me tiene que decir algo? ¿Tiene que ir? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos ahora a dar lugar a la segunda ponencia, por favor. Gracias, muy amable. Está con nosotros la doctora Ana María Barcelós Malín, espero haberlo pronunciado bien. Sí, correctamente. Sí, tuvimos por ahí algunos problemitas para poder traducir bien su currícula, espero poderla mencionar como debe de ser. La doctora Ana María Barcelós Malín es licenciada en Ciencias Económicas, posee un máster en Ingeniería de Producción por la Universidad Federal del Río de Janeiro de Brasil, también un doctorado en Ciencias de la Información y un postdoctorado por la misma universidad. Para este último título realizó una investigación centrada en el desarrollo de un modelo para la evaluación de la gestión de la información gubernamental. Fue coordinadora de gestión de la información de la Secretaría Federal de Administración de la Presidencia de la República y consultora de diversas organizaciones gubernamentales federales y estatales entre 1990 y 2000. Actualmente es profesora de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad Federal de Río de Janeiro. También es coordinadora del Centro de Gestión de la Información, donde realizan estudios interdisciplinarios de la política de gestión de la información y desde el punto de vista de la defensa de la democracia, la transparencia y la eficacia de las actuaciones públicas en el escenario contemporáneo. Le damos lugar para que inicie. Buenas tardes. Voy a pedir licença para hablar em português, porque não consigo pensar em portunhol. Vou falar devagar, a apresentação está traduzida
E, havendo dúvida, por favor, levantem a mão para eu repetir ou tentar traduzir. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse seminário, ao IBI, agradecer ao IFAI a recepção que nós tivemos para fazer uma análise comparativa entre a situação do Brasil e do México, e a todos os palestrantes e parceiros de pesquisa, né, latino-americanos. Então, tá bom o ritmo? Tá, sim. A pesquisa, o resultado de pesquisa que nós vamos apresentar propõe traçar um cenário do primeiro ano de vigência da Lei de Acesso à Informação no Brasil, que nós outros chamamos LAI, com abreviação. Retomo, nesse último dia, a apresentação do primeiro dia do meu colega, professor Jardim, que falou desse processo, mostrou como isso aconteceu no Brasil. O Brasil foi o 90º país a adotar um regime de direito jurídico de acesso à informação, apesar de ser um país grande, de ter um PIB importante mundialmente. Essa questão nos chama atenção. Por quê esse quadro? Como o professor Jardim, no primeiro dia do simpósio, mostrou, nós demoramos muito, prevista na Constituição de 1988, foram 23 anos para que tivesse sido aprovada. E quando foi aprovada a Lei de Acesso à Informação, foi aprovada com uma abrangência muito grande. É uma lei que vigora na federação, nos estados, no município, pega todas as administrações do país e todos os que recebem recursos públicos também. Os pontos de partida para a pesquisa que nós realizamos nesse contexto, que é um contexto que eu considero complexo, né, essa situação brasileira, foram 3 pontos de partida. O primeiro ponto de partida foi que considera que a aprovação da Lei de Acesso no Brasil aconteceu mais por pressão do contexto internacional do que pelo contexto nacional. É mais um processo de acordos internacionais que nós não estávamos respeitando do que um processo que ocorreu de dentro para fora. A explicação estaria na tradição brasileira do patrimonialismo, um Estado autoritário, e que os movimentos reformadores no Brasil, isso são intérpretes clássicos do Brasil, vêm de cima para baixo. Segundo ponto de partida é que o regime de acesso à informação pública hoje é um regime global. Se trata de um regime que foi globalizado e alimentado por 3 forças. Desculpa, eu estou com tosse. Alimentado por 3 motivações. Pela luta, acesso à informação como uma luta pelos direitos humanos, acesso à informação como uma luta pelos esforços anticorrupção e acesso à informação como um requisito de governança pública no mundo contemporâneo. E aí, esses três vetores que explicam
estão baseados em alguns clássicos de análise desse processo. Em terceiro lugar, o nosso ponto de partida foi fazer uma investigação empírica que evitasse as estatísticas e os dados oficiais, que é o mais comum no caso das investigações sociais. Portanto, o objetivo da investigação que eu apresento aqui foi traçar um panorama do primeiro ano da LAI na sociedade brasileira, com o propósito de conhecer os principais interessados e os principais interesses que se destacaram na sociedade brasileira. Nós fizemos esse trabalho com base em cerca de 2.000 notícias que foram enviadas diariamente pelo Google Alerts, Alerta Google, contendo a expressão Lei de Acesso à Informação. Essas notícias foram capturadas, foram enviadas de sítios de governo, de sites de governo, de sites da imprensa, de sites de empresas, de organizações sociais, da sociedade civil e originadas em todo o país. De fato, a cobertura que nós tivemos é uma cobertura muito ampla. Selecionamos a parte da metodologia, selecionamos uma amostra, então, aleatória sistemática, com 604 notícias, e aplicamos, como o trabalho que foi apresentado na mesa anterior, sobre as notícias do meio ambiente, aplicamos também a metodologia de análise de conteúdo, tentando, com foco também no emissor da notícia, para identificar quem foi a fonte da notícia, quer dizer, o interessado que está falando, exatamente no mesmo sentido que o trabalho anterior foi apresentado, e do ponto de vista do tema também, que a notícia trata a partir desses conceitos que eu apresentei nos pontos de partida. Seguramente, há sempre uma interpretação pessoal e subjetiva do pesquisador, que poderia ter um outro olhar. As categorias, então, que nós decidimos usar para classificar as notícias foram duas grandes categorias de fonte. As notícias de fonte do Estado ou que vieram de fontes da sociedade civil. E a categoria de tema, então, segue os movimentos que alimentaram globalmente o regime de acesso à informação. O movimento anticorrupção, o movimento pela luta dos direitos humanos, os movimentos e a intenção da governança pública. E nós abrimos uma quarta categoria, porque se tratava do primeiro ano de vigência da lei e muitas matérias, muitas notícias trabalhavam a questão da administração da lei propriamente dita, da organização da informação, gestão da informação dentro da administração pública. O primeiro resultado que eu mostro aqui é que houve um interesse muito grande, uma quantidade muito grande de notícias na imprensa e nos sites de governo, assim que a lei é aprovada. E que tem-se uma queda no correr dos 12 meses analisados, com uma pequena elevação quando está para completar um ano. Então, esse gráfico mostra a média diária de notícias que nós recebemos durante o período de análise. Como
Como fontes, o Estado, as instituições e autoridades do Estado foram responsáveis por 70% das notificações que nós recebemos. E as organizações da sociedade, muitas graças, as organizações da sociedade civil responsáveis por somente 30%. Mas percebemos à direita, onde existe um gráfico, como mostrou bem o Leonardo antes, usamos cada tipo de gráfico para cada objetivo. No gráfico abaixo mostramos à direita um movimento que existe caindo, reduzindo um pouco as manifestações do Estado e aumentando as manifestações da sociedade civil. Se o Estado for responsável e as autoridades, instituições públicas foram responsáveis por 70% das notícias, basicamente, nesse primeiro ano, foi a esfera federativa que se manifestou. Também vemos no correr dos 12 meses de análise que as esferas provinciais e municipais aumentam sua participação, mas o grande peso de manifestação de interesse foi do Estado, do governo federal. Os temas das notícias, pela análise dos temas, mostra que 53% das notícias tratou de questões ligadas à governança pública e 40% à administração da lei, sendo que o uso do acesso à informação para a defesa dos direitos humanos, ou anticorrupção, foi, muito obrigada, foi 3% e 4%. No tema da governança pública, o que se discutiu, basicamente, foi a questão da publicação dos salários. E da publicação dos salários dos funcionários e servidores públicos. E, em segundo lugar, como manifestação da sociedade querendo controlar o que se passa, as doações eleitorais. Em relação à administração da lei, os principais temas que foram debatidos foram o emprego da TICS, a capacitação, gestão da informação e questões relacionadas a arquivos. Aqui nós temos um quadro comparativo do que entre o Estado e a sociedade civil. Quem tratou mais da anticorrupção foi o Estado. Direitos humanos foi a única categoria de tema onde a sociedade civil se manifesta muito mais do que instituições oficiais, quase que o dobro. A governança pública também é um tema que preocupa mais as instituições oficiais do que a sociedade civil, e a administração da lei, como era para ser esperado, maciçamente manifestação de órgãos e autoridades oficiais. Mostrando ao contrário, nós vemos a diferença entre a distribuição de temas do Estado e da sociedade civil. O Estado tratando de governança pública e administração da lei, e a sociedade civil preocupada com a questão da governança pública, do nível de transparência, dos direitos humanos e anticorrupção. Então, algumas conclusões para essa apresentação rápida e tumultuada. O primeiro ano da lei,
no Brasil, mostra possivelmente um maior volume de notícias e cobertura geográfica e diversidade de fontes e mobilização política e administrativa ao redor do tema da informação na sociedade brasileira. Na mídia, os principais interessados, sem dúvida, nesses 12 primeiros meses, foram autoridades e instituições de Estado, sobretudo o Executivo Federal. O principal interesse nestes primeiros meses, 12 meses, se mostrou, portanto, e pelos temas discutidos, mais dirigido à vigilância intraestatal estabelecida de cima para baixo do que ao controle social dos atos do Estado. No último, nós continuamos com a investigação e vamos fazer o segundo ano comparativamente ao primeiro. Espero que o ano que vem eu apresente a continuidade da pesquisa. Mas no último trimestre da investigação, nós percebemos alguns câmbios de mudança. A maior participação das esferas provinciais e municipais, crescimento da presença de atores da sociedade civil e diversificação dos temas de interesse, que nesse primeiro momento estavam muito concentrados em cima da questão do salário dos funcionários do Estado. Então, isso parece nos indicar que existem mudanças nas tônicas do primeiro ano, que nós identificamos, sobre o novo regime de acesso à informação. Nós esperamos também que esse último trimestre seja resultado de uma consolidação desse novo regime de funcionamento para a administração pública, que traga maior capacidade para o cidadão ter competência de fazer consultas e usar o regime de direito de acesso à informação, que ao chegar às administrações municipais se aproxime mais dos interesses dos cidadãos. Isso nós temos que confirmar na pesquisa que nós continuamos a fazer. Essa pesquisa é parte do trabalho do Grupo de Investigação Multidisciplinar de Estudo sobre Gestão e Políticas Públicas da Informação, da UFRJ e BICT, com parceiros também da Unirio, como o professor José Maria Jardim. E nós temos um site, que é o Observatório de Gestão da Informação, onde nós fazemos esse processo de coleta de notícias, arquivamos e fazemos o estudo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muchas gracias, doctora Barceló. Gracias por su exposición, un escenario del primer año de la Ley de Acceso a la Información en Brasil. Vamos a darle lugar ahora a la tercera ponencia, por favor. ¿Cargo el papelito? Por ahí se quedó. Le encargo el papelito. Gracias. A continuación, vamos a escuchar la ponencia Los portales latinoamericanos de datos abiertos, nuevas herramientas para el acceso y la reutilización de la información gubernamental. Voy a hablar un poco de la ponente, Silvia Cobo Serrano. Ella es estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, máster oficial en Gestión de la Documentación y Bibliotecas, curso académico 2009-2010, licenciada en Documentación y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 2009 colabora con el grupo de investigación Publidoc UCM y participa en diferentes proyectos relacionados con la reutilización de información del sector público. Su investigación se centra en la gestión de proyectos en unidades de información y documentación, y otras áreas temáticas de su interés están relacionadas con la planificación y la administración de centros documentales. Ha recibido 2 premios complutenses a la excelencia académica en el año 2007 y 2009, y desde marzo de 2013 es investigadora en formación por el programa Formación del Profesorado Universitario concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Una vez más, bienvenida. Muchas gracias, doctora Domínguez Arteaga. Buenas tardes de nuevo. En esta ocasión, a diferencia de la mesa anterior, les voy a hablar de los portales latinoamericanos de datos abiertos. Los portales de datos abiertos ha sido objeto de esta temática en este simposio, concretamente por el doctor Ramos Simón, entre otros. Y me gustaría hablar de ellos en relación a las oportunidades que ofrecen como nuevas herramientas para acceder de forma centralizada a toda la información gubernamental. En este sentido, no voy a valorar ni evaluar la calidad de los portales, sino hacer una presentación del panorama y de la realidad actual en Latinoamérica. Sin duda alguna, cada vez más las instituciones gubernamentales son conscientes de la importancia social que tiene la apertura de datos y de la disposición de estos en formatos accesibles, de tal manera que se garantice la transparencia y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información gubernamental pública. En consecuencia, esta apertura de datos, con independencia de la estructura administrativa de cada país, permite la reutilización de los conjuntos de datos públicos, comúnmente conocidos por todos como datasets. Es decir, se facilita el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público, ya sea con fines comerciales o no comerciales, distintos del propósito inicial que tenían en la misión de servicio público para los cuales fueron generados. No obstante, la puesta a disposición de estos datos gubernamentales en formatos abiertos y, sí, muy importante, por medios electrónicos, no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades sociales, las necesidades informativas de la ciudadanía, ya que la dispersión de estos conjuntos de datos en los websites institucionales sigue siendo una problemática actual constante, cuya resolución requiere nuevos esfuerzos por parte de las autoridades públicas. En pocos años, esta problemática se ha resuelto mediante la creación de portales nacionales de datos abiertos, iniciativas encabezadas por los gobiernos de los Estados miembros de Europa, así como de Latinoamérica, que permite centralizar todos los activos de información o conjuntos de datos de forma única en un único portal. Me gustaría presentarles en el ámbito latinoamericano seguramente iniciativas que ya conocen. Son importantes y de gran interés el Open Data para Latinoamérica, así como Open Data para el desarrollo de América Latina y el Caribe, comúnmente conocido como OT4D. En este caso, es importante señalar que esta última iniciativa está encabezada por el W3 Brasil, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, y está apoyada económicamente por el Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Canadá. Su objetivo, tal como viene declarado en su website, es la sensibilización social sobre los beneficios y la importancia que tienen los datos abiertos, así como apoyar la apertura de datos de forma sustentables y durables. Finalmente, les pongo ahí una referencia a la Conferencia Regional de Datos Abiertos que tuvo lugar el pasado junio, en 2013, en Uruguay, en donde se abordan cuestiones fundamentales como el valor social y el valor económico de los datos públicos, los desafíos gubernamentales, la relación entre la apertura de datos, el periodismo de datos y los datos en el ámbito educativo y, por qué no, medioambiental y sanitario. Con respecto a la investigación que he desarrollado, dada la extensión geográfica de América Latina, y en esta primera aproximación temática, para centrar la cuestión y ver cuál es la situación real de los portales de datos abiertos, se han identificado en total 10 portales latinoamericanos de datos públicos, son los que les presento a continuación, ya que responden a los criterios marcados en los parámetros de análisis de esta investigación y además son representativos de cada país, inclusive algunos pioneros con versiones beta en estos momentos. Son los que les presento en la diapositiva. ¿Qué parámetros de análisis se han analizado en estos 10 portales? Bueno, el primero de ellos hace referencia al dataset.
En términos generales, se puede señalar que los catálogos de datos latinoamericanos son de reciente creación, muy nuevos, y su objetivo común, sin duda alguna, es fomentar la transparencia gubernamental, la participación ciudadana y creación de nuevos servicios tecnológicos a partir de datos públicos. Por ello, son numerosos los países latinoamericanos que ya forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, ya comentado en el día de hoy, desde 2011. Actualmente participan en esta alianza incluso 63 países de todo el mundo. Como pueden ver, con respecto al número de dataset, la estructura se puede dividir en 3 grandes grupos. En primer lugar, destaca el catálogo de datos chilenos. Sin duda alguna dispone de más de 100.000 datasets. En segundo lugar, con aproximadamente unos 500, encontramos a países o los portales de Colombia, Brasil y Costa Rica, para finalmente desembocar en el tercer y último grupo, que responde o agrupa los 6 últimos países restantes, en donde nos encontramos entre un 1 y un 4% aproximadamente de datasets. El segundo parámetro de análisis hace referencia al acceso y a la descripción de estos conjuntos de datos. Pues bien, en todos estos catálogos, en los 10 catálogos analizados y previamente identificados, se utilizan sistemas de búsqueda simple. En ninguno de ellos hay una búsqueda avanzada. Aunque no todos los filtros que se relacionan a continuación, como son entidad, categoría, etiquetas, todos estos filtros, aunque no todos se relacionan en todos los portales, sin duda alguna son las principales categorías para filtrar las búsquedas de los usuarios y recuperar de forma, podríamos decir, unificada los criterios y los datasets necesarios para sus investigaciones o por su curiosidad u ociosidad. En este sentido, los campos descriptivos también son de gran interés. Existe cierta variación entre el número de los campos de descripción. Si bien es cierto que los portales de Argentina, Ecuador y Uruguay, por ejemplo, tienen una descripción bastante semejante, ya que utilizan la misma plataforma tecnológica, lo que simplifica bastante las cosas. Esta similitud, aunque con otra plataforma, también se encuentra en los catálogos de Costa Rica y de Perú. Como pueden ver, los campos de descripción más comunes y por orden de frecuencia se los presento en la diapositiva. Con independencia de estas circunstancias y siendo conscientes de la variación de estos campos, los de mayor frecuencia aparecen, como les digo, referencias descriptivas tales como los títulos, las etiquetas, las categorías, las URLs, donde se pueden encontrar los datos en origen, donde están ubicados en su organismo de procedencia y que sin duda alguna son campos descriptivos necesarios para poder catalogar y recuperar de forma adecuada. Finalmente, el tercer parámetro de análisis general que evalué fue los formatos. Aproximadamente hay como unos 25 formatos identificados en estos 10 catálogos de datos abiertos, en donde destacan los formatos de carácter ofimático, como pueden ver en el ranking de posiciones, así como otros web y de comprensión. En las primeras posiciones se encuentra el formato CSV, seguido, bueno, pues ahí lo tienen, de los ofimáticos XML, y en posiciones inferiores los formatos HTML o inclusive PDF. En conclusión, ¿qué podemos sacar de esta investigación, de esta visión general, de esta realidad de los portales de datos abiertos en Latinoamérica? Pues en primer lugar, el compromiso de los gobiernos latinoamericanos por fomentar la transparencia y la apertura de datos mediante la creación de nuevas herramientas y la participación en una alianza del gobierno abierto, de la que forman parte México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros países. Asimismo, el volumen desigual de estos datasets, como hemos visto en 3 categorías, debe de reducirse, en mi opinión, lo máximo posible para garantizar un equilibrio entre estas herramientas latinoamericanas de acceso a la ciudadanía. Las búsquedas simples se puede pensar en un primer inicio de la investigación que pueden generar ruido, bastante ruido y poca precisión en los resultados de las búsquedas, aunque ciertamente la utilización de los filtros pueden resolver esta problemática, ya que se pueden entender y funcionar como búsquedas avanzadas. Por lo tanto, se ha de señalar como una gran fortaleza que requiere de una permanente actualización. Y por último, se potencia sin duda alguna el periodismo de datos a partir de fuentes gubernamentales a un clic del ratón y la creación de nuevas aplicaciones que inciden sin lugar a dudas en el bienestar social de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, todavía le quedaba tiempo, así que le agradezco que se haya sujetado muy bien. Bueno, pues ahí mismo le vamos a pedir que por favor nos haga lectura
de una de las conferencias, perdón, de las ponencias de los autores que no pudieron estar presentes. Esa es la mía. La doctora Silvia Cobo nos va a hacer favor de leer la conferencia El portal de datos abiertos de la Unión Europea en el contexto Open Data Government, realizada por la doctora Rosario Arquero Avilés y por el maestro Gonzalo Marco Cuenca. Me gustaría leer un poco de su currículum. La doctora Rosario Arquero Avilés es doctora en Ciencias de la Información, rama Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, 2001, licenciada en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Ha impartido distintas asignaturas, como por ejemplo Planificación, Diseño y Evaluación de Sistemas de Información y Documentación, grado en Información y Documentación, y algunas otras. Algunas de sus líneas de investigación son reutilización de la información del sector público y datos abiertos, planificación y evaluación de sistemas de información y documentación, entre otros. También ha recibido distintos premios y reconocimientos por sus ponencias, participaciones. También tiene distintas publicaciones en libros, artículos de revista, etcétera. Vamos a dar paso ahora a la lectura curricular del maestro Gonzalo Marco Cuenca. Él es experto en procesos de normalización de terminologías de la salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Documentación en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es máster en Desarrollo Directivo, Instituto de Estudios Superiores Empresariales de la Universidad de Navarra, diploma de Estudios Avanzados en Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la categoría profesional actual de experto en procesos de normalización de terminologías de la salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, España, y bueno, ha participado también como experto en grupos técnicos de trabajo. Ha sido director electo del Consejo de la Administración de la International Health Terminology Standards Development Organization desde el año 2010 hasta el 2015, representante español designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Foro de Miembros de la International Health Terminology Standards Development Organization desde la incorporación de España en la IHTSDO hasta la actualidad. Pues bien, le vamos a dar lugar a la doctora, por favor. Muchas gracias de nuevo. Bueno, en primer lugar, a los autores de la comunicación, los profesores Rosario Arquero Avilés y Gonzalo Marco Cuenca, les gustaría agradecer a la organización de este simposio, muy especialmente a su coordinador, el doctor Efer Sánchez, y a los colegas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, pues la oportunidad de presentar su aportación en este contexto. Dado que por circunstancias personales y laborales no han podido viajar a México, pues seré yo quien presente en su nombre esta comunicación. Los movimientos alrededor de los datos abiertos en el sector público, que se producen, como sabemos, desde el año 2009 en Europa, han fomentado la creación de múltiples portales en el territorio de la Unión Europea. El portal de datos abiertos de la Unión Europea constituye un punto de acceso único para una gran diversidad de datos que han sido producidos por instituciones y otros organismos de la Unión Europea. Los datos abiertos representan una excelente solución para la difusión de la información y su reutilización posterior, facilitando el acceso al público en general y a los investigadores. El portal se encuentra disponible en la dirección web, como tienen ahí, opendata.europa.eu. Su interfaz se encuentra disponible en 22 idiomas y sin duda alguna es una fuente de importante valor para la comparación de datos entre los diversos organismos productores, fomentando el establecimiento de relaciones entre los mismos y la comunidad de sus usuarios. El portal de datos de la Unión Europea constituye un importante activo de información para el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea y, por consiguiente, es un importante vehículo de propagación de información que la Unión Europea genera y pone a disposición pública de la sociedad en general y de sus investigadores. Con este recurso de acceso fácil y gratuito a los datos, la Comisión Europea pretende fomentar el uso público de los datos y su reutilización en beneficio de nuevos proyectos innovadores y transfronterizos. Los datos que se facilitan a través del portal pueden utilizarse y reutilizarse con fines comerciales o no comerciales, buscando impulsar su potencial económico.
Su reutilización de forma gratuita conlleva únicamente la citación de la fuente. Toda la información que se ofrece está sujeta a una cláusula de exención de responsabilidad, a un aviso de derechos de autor y a las normas aplicables de protección de datos personales. Además, existe un catálogo de metadatos que facilita el acceso a los datos del portal. Estos metadatos son vinculados y normalizados basándose en estándares que facilitan su recuperación y su reutilización posterior. En cuanto al análisis de los recursos, podemos decir que existe un total de 6.565 conjuntos de datos disponibles hasta la fecha. Hay que señalar que los datos que ofrece el propio portal en el apartado de formato de recursos no reflejan con precisión la presencia en dicho portal de formatos que favorezcan la reutilización. En este sentido, un análisis inicial de estos datos muestra un alto porcentaje, un 48% de documentos en formatos HTML y PDF, formatos de distribución que no son los más adecuados para la reutilización y que contrasta a priori con el bajo porcentaje mostrado de recursos en formatos estructurados o delimitados, tales como XML, RDF, XLS, CSV, TXT, que representan un 1% de los recursos. Hay que tener en cuenta que los archivos comprimidos zip, que representan el 51% de los datos de distribución, son un contenedor de otros formatos o ficheros, lo que confirma que la información preliminar de formatos de recursos que ofrece el propio portal no refleja la representación real de los formatos reutilizables, ya que en estos contenedores se encuentran datos en formatos reutilizables para su descarga. Estos son CSV o XML. En cuanto a los editores de los datos, es Eurostat la principal editora de conjuntos de datos, con un 95% de los mismos, destacando también la aportación de la Agencia Europea de Medio Ambiente. En total participan más de 40 editores diferentes que presentan conjuntos especializados de todo tipo. El portal se presenta también como un entorno de datos vinculados, donde se toman como base los principios de Linked Data y otras técnicas de la web semántica. Estos datos vinculados son un método normalizado de representar gran variedad de temas, facilitando su relación, su uso y recuperación. Resultan también útiles para el desarrollo de nuevas aplicaciones que permiten combinar datos de origen heterogéneo. Además, el portal se apoya en diferentes estándares que permiten su adecuada descripción y una eficaz recuperación, como por ejemplo el lenguaje de consulta SparkQL para RDF. SparkQL es una recomendación de la W3C que defiende la forma de expresar consultas a través de diversas fuentes de datos, si los datos se almacenan de forma nativa en formato RDF. Por otro lado, también se apoya en el Data Catalog Vocabulary, otra recomendación de la W3C, que conforma un vocabulario en formato RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre los diferentes catálogos de datos publicados en la web. Tomando como base este Data Catalog Vocabulary, se ha creado un vocabulario de metadatos que puede consultarse por medio de una hoja de datos o por medio de una ontología en formato Ontology Web Language, es decir, OWL. Existen conjuntos de datos sin procesar que utilizan aplicaciones que han sido elaboradas en torno a los datos para que puedan ser consultados y reutilizados. Estas aplicaciones han sido creadas por diversos proveedores de datos y conforman una serie de herramientas excepcionales para explorar, interpretar y reutilizar de forma eficiente la información suministrada. Cabe destacar, entre otras aplicaciones, el marcador de la agenda digital, capaz de crear gráficos de forma interactiva a partir de la consulta de datos. El visor de mapas del Centro Europeo de Información Forestal, una aplicación web cartográfica personalizada que permite al usuario visualizar, navegar y consultar mapas y otros conjuntos de datos geográficos. El Eurostat Lander Profile, que incluye perfiles de los países a partir de un amplio grupo de indicadores de interés sobre cada país. El portal de datos abiertos analizado constituye en su concepción, sin lugar a dudas, un recurso muy valioso como punto de acceso único a datos elaborados por instituciones y organismos de la Unión Europea. Como tal, se configura como una iniciativa que propicia la disponibilidad de información del sector público y su reutilización, con fines comerciales o no comerciales, en el contexto del movimiento de datos públicos abiertos. En consecuencia, dado que la finalidad primordial a la que responde es el fomento del uso público de los datos y su reutilización, se perfila como una plataforma para el surgimiento de nuevos proyectos de carácter innovador y transfronterizo.
En línea con el análisis realizado como usuarios de dicho activo de información y teniendo en cuenta, tal y como se ha señalado, que dicho portal se encuentra en fase de desarrollo, pensamos que sería recomendable mejorar o definir de forma más precisa algunas de sus características para contribuir a reforzar mejor su finalidad en el incentivo de la reutilización. En este sentido, pensamos que sería muy positivo mejorar el desglose en la presentación de formatos de recursos disponibles, dado que la presencia real de formatos reutilizables es superior a la mostrada en el apartado de formatos de recursos del propio portal. También consideramos que resultaría muy positiva la incorporación de ayudas sobre cómo usar el buscador o información complementaria sobre las características idiomáticas del portal. En esta línea hemos de señalar que aunque el formulario de consulta es multilingüe, no es posible formular consultas con palabras claves en español. En línea con esa mejora de las características, sería muy útil en la navegación del portal disponer de una organización de los contenidos por grandes áreas temáticas. Finalmente, como activo de información vivo, aún en fase de desarrollo y en constante transformación, confiamos en que progresivamente se irá produciendo un aumento de la participación de nuevos proveedores de datos, que sin lugar a dudas redundará en un incremento cuantitativo del número de conjunto de datos y aplicaciones y en una mayor diversificación de editores así como de contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Silvia Cobo Serrano por habernos dado lectura de esta ponencia. Vamos ahora a dar paso a un video de la segunda ponencia que les había comentado, para la cual pues, no pudieron estar presentes los autores. Se titula Investigación brasileña sobre el acceso a la información gubernamental, un estudio en plataforma Leitz. No sé si ya estemos listos con el video. Antes me gustaría leer un poco de la currícula de los autores. Sí, es muy breve. Katia Santiago Ventura es estudiante del máster en Ciencias de la Información por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, licenciada en Archivología en la Universidad Estatal de Paraíba, Brasil, archivista en el Archivo General de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Y luego también tenemos a Guilherme Alves de Santana. Tiene una licenciatura en Turismo y Gestión de la Información, es especialista en Administración de Empresas, posee una maestría en Ciencias de la Información, es agente de innovación del Servicio Brasileño para Ayuda al Micro y Pequeñas Empresas. Vamos a darle, por favor, lugar al video. Hola participantes del simposio. Inicialmente doy gracias a la organización del evento para ayudar a la presentación de este trabajo. No hablo español muy bien, pero voy a tratar de transmitir la información del artículo. A continuación, en relación con el trabajo Investigación brasileña sobre el acceso a la información gubernamental, un estudio en plataforma Lattes, de autoría de Katia Santiago Ventura, Guilherme Alves de Santana, Sandra de Albuquerque Siebra y Fábio Mascarenhas y Silva. Este trabajo tiene como objetivo identificar y analizar la producción de artículos de los pesquisadores brasileños que exploran el tema de la Ley 12.527 de 2011, que regula el acceso a la información producida o recibida por organismos del gobierno brasileño. El presente estudio se justifica por la necesidad de identificar a quién, cómo y qué se está investigando en este tema, dada su importancia para la consolidación de una sociedad más democrática, a fin de contribuir al desarrollo de nuevas investigaciones y la integración de nuevos grupos. El acceso a la información pública establece un derecho humano fundamental que está garantizado con el otro, de ser una herramienta de gran alcance para el control de acciones de gobierno y la participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan la vida de todos. Es con la aprobación de la Ley Federal número 12.527 que Brasil da un paso importante en materia de acceso a la información pública mediante la modificación de la forma en que la relación entre el gobierno y el ciudadano es realizada. El acceso de los ciudadanos, los agentes económicos,
y la sociedad organizada, la información producida o mantenida por las agencias del gobierno debe ser la regla y el secreto la excepción. Por lo tanto, investigación sobre el impacto cultural y económico y social de los cambios introducidos con el fin de permitir un enfoque integrado y democratizado para el desarrollo de la sociedad es importante. Sobre este tipo de investigación, se observa que los indicadores pueden evaluar cualquier área de no conocimiento, con el fin de responder a las preguntas acerca de la difusión, la evolución y la regresión de ciertos temas. Para Santos Ecobati, los indicadores de la producción se utilizan cada vez más como medio para comprender con mayor precisión la dinámica de la ciencia, así como ayudar en la planificación de las políticas científicas, la evaluación de sus resultados. Banti indica que estos indicadores cuantitativos se utilizan dentro de una área do conhecimento, por ejemplo, mediante el análisis de las publicaciones, con aplicación en el desarrollo de la política científica. Los intentos de medir los incrementos de la producción y la productividad de una disciplina, un grupo de investigadores en una área con el fin de delimitar el crecimiento de una rama particular del conocimiento. Por lo tanto, el desarrollo de indicadores sobre el acceso a la información puede servir para verificar los estudios e investigación sobre el tema en Brasil. A respeito de los métodos utilizados para lograr el objetivo propuesto en este trabajo, acessamos la plataforma Lattes, que es una base de dados con los currículos de los pesquisadores brasileños. Esta pesquisa es exploratoria e utilizou softwares bibliométricos e cientométricos como ScriptLattes, DataView, Microsoft Excel, UCINet e NetDraw. Para cumprir o objetivo deste estudo, se identificaram indicadores importantes que podem proporcionar informação relevante para o conhecimento do progresso da investigação sobre o acesso à informação em Brasil. Em primeiro momento, apresentamos a cronologia e a quantidade de artículos publicados em periódicos científicos. Podemos ver que no ano de 2011 ha sido publicado um único trabalho. Em 2012 foram publicados 36 e em 2013 14 trabalhos. Isso se justifica por el hecho de la lei foi promulgada em 18 de novembro de 2011, pero não entrou em vigor desde 16 de junho de 2012, partindo de aí os interesses de investigadores nesse ano. Enquanto a formação acadêmica, a investigação desenvolvida em el acesso à informação, em sua maioria são de pesquisadores com doutorado. Com publicações de revistas, têm predomínio autores com titulação de mestrado, graduação, pero nessa figura podemos ver que a maioria dos pesquisadores são doutores, com predominância também de graduados e pós-doutores. Enquanto os estados brasileiros com maior concentração de investigadores dedicados ao tema do acesso à informação, merece destaque o estado do Rio Grande do Sul, e segue sendo preocupante que o norte do país não apresenta nenhum investigador interessado no tema com artigos publicados, e necessário uma consolidação dos direitos da sociedade e publicação de outros trabalhos em outros locais, outros estados brasileiros. Podemos ver nessa figura o mapa do Brasil, onde o estado do Rio Grande do Sul aparece com o maior número de instituições com trabalhos aprovados, com artigos aprovados em periódicos científicos. Significaram os artigos em 24 revistas diferentes
El más proeminente es el periódico Ámbito Legal, con el 21,5% de los artigos. Esto muestra que el aumento del interés en la investigación sobre el acceso a la información es la rama del derecho, pero hay que considerar que la norma antes citada abarca temas de rama social y legal. Finalmente, la próxima figura muestra las redes de colaboración entre los autores que han publicado artículos sobre la ley. Pode ver que há uma predominância de publicações de autores que estão localizados nas regiões sudeste e centro-oeste do país e que alguns pesquisadores costumam publicar isoladamente, já outros publicam em conjunto, como pode observar com as indicações e as linhas ligando um pesquisador a outro. Em conclusão, os indicadores apresentados aqui representam um pouco da investigação sobre a lei de acesso à informação, apesar de que esse é um tema que necessita de uma grande quantidade de estudos, dada sua importância social. Existe o instrumento, é necessário agora que os investigadores apontam à sociedade os impactos de esta nova realidade e as rutas a seguir para a realização concreta da norma. Cabe señalar, por último, que estes resultados representam uma realidade a cambiar, porque a peculiaridade do tema discutido, assim como a recente vigoração da lei e a disciplina que trata o acesso da informação produzida por os organismos públicos e a custódia, a restrição de largo período em Brasil. Todavia, tem que levar-se a cabo para contribuir ao desenvolvimento de uma sociedade mais democrática, com a informação pública mais acessível e asequível para outros estudos científicos. Terminamos a apresentação. Agradeço a todos no evento. Desejo um grande simpósio a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar lugar a dos preguntas muy breves. ¿Alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta a los ponentes? Por favor. Muy bien, por favor. Para Silvia. Sí. Sí. Es muy interesante los dos trabajos que presenta, sobre todo analizando los portales de la Unión Europea y el trabajo también de Latinoamérica. La pregunta ahí es en relación a la recopilación y interoperabilidad de los datos. Si hay una relación, ¿cómo ha sido el proceso tanto de la Unión Europea, pues yo creo que de la Unión Europea con el portal general de la Unión? O sea, el proceso de recopilación de los datos, y me imagino que cada país con las instituciones, ¿cómo es el proceso de interoperabilidad? De recopilación e interoperabilidad de los datos y también pues de la trazabilidad y la calidad de los mismos. No sé qué puedas decir. Bueno, sobre el portal de la Unión Europea yo no lo he trabajado. Sí que te puedo decir que son temas en los que estamos trabajando en el grupo de investigación, donde trabajamos hace poco. Realizamos un estudio sobre los portales, bueno, eran 10 o 12 portales los más importantes en Europa. Sí que realizamos investigaciones sobre las descripciones, temas de licencias también son muy importantes, temas de interoperabilidad, pero a día de hoy no te podría dar concretamente la respuesta porque no lo hemos llegado a terminar de trabajar en profundidad. Son temas complejos en los que realmente estamos trabajando. Por ello, la importancia también de tener herramientas, software y de tener pues nuevos planteamientos, nuevas líneas de investigación en ese sentido, porque son cuestiones realmente fundamentales y necesarias. La organización y quizás la necesidad de tener una interoperabilidad común, pues desde luego que es necesaria. En algunos casos sí que se está haciendo, pero es un trabajo, yo creo, desde mi punto de vista un poco lento, en el que tenemos que ahondar y profundizar más. Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente nos dicen que el tiempo se nos ha agotado, ya no podemos dar lugar a otra pregunta.
Entonces, pues agradecerles mucho a los ponentes su presencia. Quería pasarles pues a cada uno su constancia de participación según como lo hayan hecho. Ana María Barceló y a Silvia Cobos. Y bueno, pues vamos a dar lugar al doctor Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a todos su asistencia, a los ponentes de distintos países de este continente, de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, también de Europa, España principalmente, Uruguay, Venezuela y creo que también Chile, que nos hayan acompañado en este simposio sobre acceso a la información gubernamental. Agradezco también al IFAI como co-convocante de este evento y también a cada uno de ustedes por su participación, a los representantes de órganos garante de el estado de Oaxaca. También tengo entendido que hay algunos representantes del estado de San Luis Potosí, de Guatemala que nos están visitando, del estado de México. Les agradezco cada uno de ustedes por su asistencia y por su interés a esta convocatoria y estar aquí durante estos 3 días. A la vez agradezco a todos nuestros patrocinadores que son Suez, ICEG, el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el IFAI y naturalmente Library Outsourcing, que sin ellos no podría haber sido todo lo que pudimos ofrecer a ustedes. También agradezco el posgrado de la UNAM en nombre principalmente a la doctora Brenda Cabral Vargas, que nos apoyó con muchas facilidades, y por supuesto a este Instituto de Investigación en Bibliotecología y Estudios de la Información. A la vez quiero agradecer todo el equipo de la Secretaría Técnica que nos ha apoyado, al señor director Jaime Arios Ortega, al señor secretario académico César Augusto Ramírez Velázquez y también a la Secretaría Académica que nos ha apoyado en la organización de este evento. Dándonos más, que son a partir de esto, que son las 15:20, se da por clausurado este evento, el primer simposio latinoamericano sobre acceso gubernamental, y esperamos que haya eco para poder seguirnos reuniendo y compartiendo en otras latitudes todo lo que está sucediendo en nuestros países que gira alrededor del acceso a la información gubernamental. Les doy las gracias a cada uno de ustedes y muy buenas tardes.